Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a conversar sobre lo que está evaluando el Ejecutivo de declarar las principales vías del país en emergencia ante la activación de las protestas programadas para el 19 de junio en contra del gobierno de Dina Boluarte. En ese sentido, ya estamos conectados con Óscar Valdés. Él ha sido premier de la República, pero también ha sido ministro de Defensa. ¿Cómo está? Del Interior. Perdón, del Interior. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, señorita Calderón. ¿Cómo debería evaluar el gobierno para poder prevenir el asusamiento, las agresiones, el vandalismo en estas protestas que ya se están activando? Bueno, mire, creo que declarar en estado de emergencia requiere que el gobierno tenga la inteligencia necesaria, ¿no? Basada en lo que recibe de los diferentes órganos de inteligencia, tanto de los organismos operativos como el organismo rector, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, en la cual le haga prever que van a haber desórdenes en las carreteras en determinados puntos de manera específica. No, si no tuviera esa información de inteligencia del gobierno, sería dar como un manotazo de ahogado, sería como un peleador ciego que no sabe dónde es, porque no se puede declarar en emergencia a todo el país así por darse el gusto de decir, oye, pongo en estado de emergencia porque va a haber una paralización. Eso así no trabaja un Estado. El Estado trabaja en base a inteligencia. Y otra cosa, no me parece a mí que es de manera muy anticipada lo que ellos están tratando de poner en estado de emergencia. Lo que ellos deberían hacer de inmediato es hacer un trabajo sobre aquellos líderes violentistas que supuestamente están actuando ya en los diferentes escenarios a lo largo del territorio. Como siempre se ha hecho, ¿no? La inteligencia siempre era preventiva, era predictiva y la inteligencia actuaba sobre aquellos fascinerosos que realmente estaban tratando de subvertir el orden público. Pero me da la impresión que esta es una medida de manera general, como que también dicen que van a chequear las carreteras, cuando en el Perú es constitucional el libre tránsito. Entonces, si usted tiene libre tránsito, un derecho que dice la Constitución, usted no se puede poner a parar las carreteras y ver qué gente se moviliza de un lado a otro. A mí me parece que son medidas desatinadas que el gobierno debería afinar. Repito, si va a declarar en estado de emergencia, debe ser basado en inteligencia neta que tenga de los órganos y debería ser de manera muy limitada, ¿no? Porque no podemos declarar emergencia a todo el país, imagínese usted, ¿no? Quitarle los derechos, restringir los derechos de los ciudadanos. Entonces, da la impresión que eso es lo que está sucediendo, que quieren declarar estado de emergencia de manera global, ¿no? Supuestamente dando una medida preventiva, pero van a perjudicar a muchísimos peruanos. Asimismo, los policías no se van a poner a cazar en todos los peajes, en todos los puntos de control, a los ciudadanos que deben transitar libremente en la República, ¿no? Entonces yo creo que acá el gobierno tiene que dar muestras de que sabe usar los órganos de inteligencia, sabe utilizar la inteligencia procesada. ¿Y cómo es esto? Oiga, yo voy a prever, por ejemplo, que en la zona de Chala, que ya hubo anteriormente un conflicto, ¿no? Ver si hay movilizaciones de las minas hacia la carretera panamericana y pondré pues elementos realmente que tengan condiciones de controlar esa determinada vía. De igual manera, si vamos a parar, van a atacar un aeropuerto, tendré que proteger el aeropuerto. Pero yo no veo esa información detallada, veo que es una información global. Oiga, vamos a poner en el país, vamos a poner control en la carretera. Oiga, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? Sí, y señor Valdés, entonces, ¿el gobierno cree usted que esté preparado para el 19 de julio, para estas protestas, así como van las cosas? Porque, por un lado, ya los gremios empresariales han emitido su comunicado alertando de ciertas figuras políticas en el interior del país que también estarían asusando. Entonces, ¿cómo debería ser el trabajo del Ministerio del Interior en conjunto con las Fuerzas Armadas para no repetir el escenario que se vio entre diciembre y enero de este año? El gobierno debería actuar sobre una vigilancia, un seguimiento sobre aquellos hechos revoltosos, violentistas, líderes que están fomentando el desorden y la violencia,
pero ya de anticipadamente hacer los seguimientos correspondientes, que para eso son expertos los del Servicio de Inteligencia, ¿no? Ver dónde se reúnen, cómo se reúnen, para qué se reúnen, cuál es la intención. Ellos tienen la posibilidad de infiltrar gente en los diferentes estamentos y tener una información detallada que le permita al gobierno tomar medidas pues exactas, ¿no? Como un cirujano, ir de frente a una operación en fino, no en grueso. Y eso es lo que tiene que tener el gobierno. Ahora, mire usted, yo tengo una particular percepción que lo que pide el pueblo, si bien es cierto, no quiere paros en muchos sitios porque han sido perjudicados en su economía, lo que quiere es algún cambio de actitud tanto de la presidente como de los congresistas. Porque eso es lo que está pidiendo el pueblo. Oiga, nos han ofrecido reformas políticas, no existen. Nos han ofrecido que la presidenta iba a tener un manejo del Estado mejor que el de Castillo. Oiga, nos estamos conformando con flotar. El país está flotando. No avanzamos, no hay reactivación económica, no hay reformas políticas y vamos a llegar al 26 igualito como estamos ahorita, sin reforma, y vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido en las últimas elecciones, que hemos tenido congresos totalmente ineficientes y que se desprestigian con sus propios actos. Entonces, creo que acá el gobierno, en lugar de estar buscando una cacería de brujas, lo que debería es evaluar cuál es la situación del país y si la presidenta está en condiciones de gobernarnos y si el Congreso realmente quiere hacer las reformas políticas. Porque si no fuera el caso, creo que la presidenta debería evaluar su renuncia para que el Congreso sea también disuelto y podamos tener unas nuevas elecciones como ella ofreció, porque ella ofreció para el 2024 nuevas elecciones. Entonces, y eso es un poco el clamor que hay en las diferentes provincias, que dicen, oye, la señora ofreció y no ha cumplido. La señora quiere quedarse el 26 en las mismas condiciones. ¿Cómo vamos a mantenernos hasta el 26 si no hay una reforma política? Ahora, pero si hubieran unas nuevas elecciones el 24, me parece a mí que sería muy importante. ¿Por qué? Porque ya hay partidos en ciernes, hay partidos que se están inscribiendo y tenemos que un poco tener la esperanza que de esos partidos puedan salir nuevos políticos para el Congreso, nuevo presidente, ¿no? Y para complementar lo que ya existe en estos partidos empresa, que los dueños, los presidentes del directorio hacen lo que quieren con el partido, ¿no? Y ya hemos visto que hay varios partidos que los presidentes del partido hacen lo que quieren y designan a quien quieren, y se amistan con quien quieren y se alían con quien quieren. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Entonces, yo diría, en resumen, miren, en el caso de la declarada de emergencia, me parece que es muy global. ¿No? Tienen que operar en fino, no en grueso. Tienen que utilizar los servicios de inteligencia y de manera específica para no restringir los derechos indebidamente de los ciudadanos. Y en segundo lugar, evaluar la permanencia de la presidenta para que, en cuanto hasta el adelanto de elecciones que ofreció y que este Congreso, que quiere quedarse hasta el 26 sin hacer ninguna reforma, no nos va a ayudar en nada para que el Perú estos 3 años no sean 3 años perdidos. Claro, pero usted está de acuerdo conmigo en ver que esta protesta llamada Toma de Lima, luego de lo ocurrido entre diciembre del año pasado y enero de este año, es una protesta política porque la mayoría de las personas especialistas que se están, digamos, que están analizando el tema, han concordado con que las demandas no son en muchos casos sociales, que muchos quieren ya de alguna vez reactivar, tener trabajo, ¿no? Entonces, si no va por ahí, si no va el pedido por el desarrollo, por el progreso, por trabajo, por salud, educación, entonces el clamor básicamente se vuelve político. ¿Está de acuerdo en eso? Estoy de acuerdo que hay dos partes ahí, ¿no? Hay una parte de estos líderes violentistas que quieren subirse a la cresta de la ola para crear el desconcierto y ellos ocupar una posición dominante si es que hay un adelanto de elecciones. Esa es una parte. Pero la gran parte del país que está pidiendo, como bien lo dice usted, cambios, que haya educación, que haya trabajo, piden reactivación económica que no la vamos a obtener con un gobierno que está flotando. Este gobierno está flotando. Eso del Punche Perú, oiga, es más anuncio que medidas con resultados concretos, ¿me entienden? Vemos que no hay una reactivación de los grandes proyectos. Vemos que el Perú en este año va a crecer 1.5, pero gracias a que Yabeco es 1.3, me parece. Entonces está el crecimiento casi es cero.
Y si no hacemos los cambios, si no hay una reactivación, el próximo año vamos a tener cero, porque ya no hay un proyecto grande minero. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para reactivar los grandes proyectos, para desentrampar todas las inversiones? Eso es lo que se está reclamando de manera global. No lo dice el poblador, pero cuando dice quiero trabajo, quiero mejor educación, quiero hospitales, está exigiendo esas cosas. ¿Comprende? Se entiende, señor Valdés. Hay otra pregunta también con respecto a esta evaluación de declarar en emergencia las vías nacionales. Y es que también no se está evaluando el corredor minero. Hay una suerte de conflictos que se han generado en diferentes campamentos mineros, en Las Bambas, por ejemplo, y que se podrían reactivar. Algunos dirigentes lo han descartado, dirigentes de Cotabambas, por ejemplo, pero el peligro aún está latente. Coincidió la vez pasada, justamente entre diciembre y enero, con las protestas, el bloqueo del corredor. ¿Podría pasar lo mismo? ¿Alcanzará las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para resguardar el corredor minero? Mire, efectivamente, yo le anticipé hace un momentito, le decía, de que tiene que haber inteligencia en fino y debe verse los lugares donde la vez pasada hubieron los conflictos, ¿no? Y eran los corredores mineros, prácticamente donde está la minería informal y por supuesto donde está el corredor de las Bambas, ¿no? Entonces, creo que ahí el gobierno tiene que actuar en fino porque eso se va a dar. ¿Y por qué se va a dar? Porque los mineros informales han marcado su territorio la última vez. Han dicho, mira, conmigo no te metas, yo te paro el país. Por eso pararon Chala, por eso pararon Juliaca, por eso pararon Madre de Dios, toda la interoceánica. Porque ellos dijeron al gobierno, mira, si tú no te metes conmigo, ahí quedamos. Y un poco que eso ha sido, y el gobierno no ha hecho nada contra la minería ilegal. Ahora, si le aumentamos a esto el tema de la coca, el gobierno no ha controlado para nada los cultivos de coca. Tenemos 80.000 hectáreas de coca hoy día. El gobierno tampoco ha hecho nada con el control de los insumos químicos, la lucha con el narcotráfico. Entonces, por eso le decía que el gobierno no está actuando, no sabe qué hacer. Y el ciudadano dice, oye, no sabes qué hacer, ¿qué haces ahí sin reformas, sin adelanto de elecciones? ¿Y por qué voy a esperar hasta el 26? Eso es lo que dice el pueblo, ese es el razonamiento de todos. Ahora, es cierto que la mayoría de la población no quiere la violencia. Yo estoy en Tacna y en Tacna la gente no quiere parar porque dice, oye, pierdo mi trabajo, pierdo mi día a día. Pero dice, ¿quién me va a solucionar el problema para los próximos años de crecimiento económico? ¿Quién lo va a hacer? Vamos a soportar que la señora que vino con una mochila recontra pesada, ¿no? Con los dinámicos del centro, la señora vino en una plancha totalmente ilegítima, la señora dijo, estuvo todo el gobierno de Castillo, la señora hizo actividades públicas y privadas al mismo tiempo, en dos cargos distintos, ¿no? Entonces, oiga, ¿y esa señora no va a gobernar hasta el 26? Eso es lo que mucha gente dice. Entonces, y yo también me sumo a ellos. ¿Qué hacemos con una señora que no sabe gobernar? ¿Qué hacemos con un Congreso que está con un montón de problemas de ética y de moral? Pues, claro, hay honrosas excepciones en el Congreso, también hay que decirlo, ¿no? Porque no podemos meter a todos en el mismo saco, pero todo lo que hace el Congreso es negativo. Entonces, en resumen, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Hay pobladores que sienten que debe haber cambios, piden un cambio de gobierno, que son la mayoría, pero que no quieren protestar, y hay otros que quieren utilizar la protesta para hacer actos de violencia y poner en jaque al Estado. Eso hay que diferenciar. Muy bien, muchísimas gracias, señor Valdés, por estar con nosotros en este espacio en La Voz del 21, en Perú 21 TV. Le agradecemos su presencia con nosotros y mientras tanto nosotros vamos a regresar más adelante con más información.